Buenas tardes o buenas noches, te podría decir, profesor. Que yo no lo voy a dar, porque yo ya he quedado aquí con Pedro para que le pague. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino. Si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Muy buenas tardes, Antonella. Muy buenas tardes, Guadalupe, Isabel, Buenas Josué. tardes, profesor. Muy buenas tardes, Kaila, Thais. Muy buenas tardes, Samir, Loaiza y Samir. Muy buenas tardes, Kaila. Ya es noches, creo, ¿verdad? Sí, profesor, es lo que estaba preguntando. ¿Es noche o tarde? Ok. Se me logra escuchar bien, ¿verdad? No se me escucha entrecortado ni borroso, nada, ¿verdad? Sí, profesor, sí se escucha normal. Ok. Muchas gracias a mí. Guadalupe, ¿se me escucha bajo? No, ¿verdad? Se me escucha normal, ¿verdad, Guadalupe? Sí, profesor. Bien. Profesor, medio raro está ¿cómo se llama? El horario, porque aquí en comunicación me sale Miss Lorena y el miércoles les toca con usted en el razonamiento matemático. Ah, solo por hoy, Samir Benito. La profesora tuvo complicaciones y no pudo asistir el día de hoy. Ah, Solo por hoy es Samir. yo pensé que sí un poco el horario. Ok. Como antes no se llama comunicación. Ujú. Voy a compartir el documento que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. ¿Se logra visualizar? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, profesor. Ok. ¿Me escuchas, Guadalupe? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Kaila, ¿me escuchas, Kaila? Ok. Josué, ¿me escuchas, Josué? Sí, profesor. Gracias. Isabel, ¿me escuchas, Isabel? Isabel, ¿me escuchas? Isabel. Ok. Isabel está un poco dormida. Samin Loaiza, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ok, muchas gracias, Samin. Antonella, ¿me escuchas, Antonella? Antonella. Sí,
Johanna. ¿Me escuchas, Johanna? Johanna. Johanna, ¿me escuchas? Ok. Gabriela, ¿me escuchas, Gabriela? Profesor, si le escucho. Sí, Ok. profesor. Gracias, Johanna. Gracias, Gabriela, Antonella. Heidi, ¿me escuchas? Heidi sí siempre escucha, ¿no, Heidi? Sí. Ok. El día de hoy vamos a hacer el tema de los morfemas. Y yo te voy a explicar de una manera... Sí, sí, lo escucho. Muchas gracias, Antonella. Yo te voy a explicar la morfología de una forma más simple, sencilla y fácil. Vas a aprenderlo de forma fácil. Solo lo que te pido es que prestes atención, un poco de atención, nada más unos 10 minutos y luego resolvemos los ejercicios del documento, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo. Si yo te digo psicología, Samir, psicología, ¿tú lo puedes separar en dos palabras, Samir? Samir, Profe, psicología, sepáralo en dos palabras, Samir. psicología. Perfecto. Josué, geografía, sepáralo en dos palabras, Josué. Geografía. Hermoso, José, muchas gracias. Antonella, morfología, sepáralo en dos palabras, Antonella. Ya te dormiste otra vez, Antonella. Vamos, Heidi. Heidi, separa morfología en dos palabras. Mor, no, En dos palabras. morfología. Morfo y Logía. logía. Perfecto. Logía. Ahora, la morfología se separa en dos palabras para que tú nunca te olvides. Profesor, me olvido siempre qué es lo que significa morfología. Desde hoy no te vas a olvidar. Lo primero que tienes que hacer es separar la palabra en dos palabras. Morfo y logía. ¿Y qué significa morfo, profesor? Morfo significa estructura. Estructura. ¿Y alguien sabe qué significa logía? Logía. Siempre se repite. Estudio. Perfecto, Guadalupe Capcha. Estudio. Entonces, hoy vamos a estudiar la estructura. Hoy vamos a estudiar la estructura de la... ¿En qué? ¿Cuál es el curso que estamos llevando? Lenguaje, ¿verdad? Comunicación. Perfecto. Entonces, vamos a estudiar la estructura de la, Morfología. no, no, si morfología significa el estudio de la estructura, vamos a estudiar la estructura estamos en el curso de comunicación. La comunicación. La palabra, Ah, ahí está. Creo que no va a haber oratorias. Entonces, eso es morfología. Métete eso en tu cabecita. Cuando te preguntan alguna vez, en alguna oportunidad, imagínate que tu enamorado o tu enamorada te pregunta, Josué, ¿qué significa morfología? Y tú no le sepas responder. Qué vergüenza, Josué, qué vergüenza. Entonces, tú siempre recuérdate esto. Morfología me enseñó el profesor que debo separarla en dos palabras, morfo y logía. Morfo significa estructura y logía significa estudio. El estudio de la estructura, dependiente de qué curso. Si estamos en el curso de lenguaje, estudiar la estructura de la palabra. Es decir, lo que se encuentra dentro de la palabra. Y la estructura de la palabra, ¿se logra visualizar lo que estoy compartiendo? Los panes y los zapatos. sí. Muchas gracias, Kayla. Y la estructura de la palabra, la primera estructura es el lexema, también conocida como la raíz o la palabra principal. Por ejemplo, aquí estamos. Aquí tenemos zapato. Voy a escribir aquí zapato. Zapato, por ejemplo. Se logra visualizar lo que escribo, ¿verdad? Zapato. Sí, profesor. Ahí tengo la palabra zapato. Profesor, ¿cómo?
Estamos estudiando la estructura de la palabra. ¿Cómo saco el lexema de la palabra zapato? ¿Qué es lo que dice? Lo primero lo primero que debes de hacer para encontrar el lexema de una palabra es sacar sus derivaciones de la palabra. Por ejemplo, de zapato, ¿qué otra palabra podría sacar? Zapatero. Perfecto, zapatero, vamos. De zapato, podría sacar otra palabra. Zapatero. Otra palabra. Zapatería, Perfecto, zapatería. donde Zapat. venden Otra los palabra. ¿Qué más podría sacar de zapato? Zapatear. Perfecto, zapatear lo que te gusta, ¿verdad, Sammy? Otra palabra que puedas sacar. Uno más. De zapato. Una palabra más. ¿Alguien? Tenemos zapatero, zapatería, zapatear. ¿Qué más? Zapatilla. No, no. Ya. Ahora te pregunto, en zapatos, zapatero, zapatería y zapatear, ¿qué letras se repiten? ¿Tú te das cuenta? Zapato. Zapat se repite, zapat se repite, zapat se repite, zapat se repite. Entonces, ese zapat, ¿sabes lo que significa? Que zapat es el lexema del zapato. De esa forma sacas el lexema de una palabra. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? como en el pan, que es pan, panadería, panadero, Vamos con el pan. ¿qué más? Vamos con el pan. A ver, vamos con el pan. Otro ejemplo, ¿ok? Despacio para avanzar. Por ejemplo, pan. De la palabra pan, ¿qué otras palabras puedo sacar? Panadero, Panadero, panadería, Panadería. panadería, panqueque, ¿Qué más? panqueque, Panque. ¿Qué más? Panificado. Perfecto, panificado. Panificado. ¿Qué más? Uno más. panificadora, Panificador. Perfecto. Ahora, te pregunto, de todas Está bien, estas estamos palabras, bien. Pero yo quiero lo que es derivativo. Ya, aquí va a estar bien. Cuando ok, Edlon. Ahora te pregunto, de estas palabras, ¿qué es lo que se repite? Pan. pan, Pan de color rojo, pan de color rojo, pan de color rojo, pan de pan, color rojo, pan de color rojo, pan de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el lexema de todas estas palabras significa, ¿cuál es? Pan. De esta forma se saca el lexema de una palabra. ¿Ok? ¿Quieren comprobarlas ustedes? Ustedes díganme una. profesor, creo que pan es, ¿cómo se llama? La palabra primitiva, ¿no? Perfecto. También conocida como palabra primitiva, palabra principal, la raíz de una palabra. Perfecto. Entonces, te pregunto, ¿entendiste qué es el lexema? Sí. ¿Sí? Heidi, Es Isabel. como, es como decir los derivados de la palabra primitiva. No, el derivado, no. Ah, el derivado, no, el derivado de la palabra primitiva, no. La palabra primitiva es el lexema. Ujú, la palabra primitiva es el lexema. Pero no es palabra primitiva porque tú tienes zapat. Esto ya no sería una palabra. ¿O sí? No, ¿verdad? Es No. muy diferente palabra primitiva con lexema. En cambio, pan La, sí. la palabra primitiva tú lo puedes leer completamente. Pan, flor, pero el lexema no siempre lo puedes leer correctamente. Zapat. Es muy diferente, ¿ok? Pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Se entiende qué es el lexema? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ¿Se entiende, Guadalupe, Kaila, Isabel? Sí. sí, profesor.
Ok, perfecto. Entonces continuamos. Esta es la primera estructura de la palabra. Estamos en la morfología. ¿Qué es la morfología? El estudio de la estructura de la palabra. La segunda estructura es el morfema. Vamos a copiar y pegar, ¿ya? Esto voy a copiar y esto voy a pegar. Ahora, si el lexema es zapat, ¿cuál sería su morfema? ¿Cuál crees que es el morfema? Si zapat es perfecto. En zapato, o sería el morfema. Ero sería el morfema. Ería sería el morfema. Ier sería el morfema. En el caso de pan, copiamos y pegamos, copiar y pegar. En el caso de pan, adero sería el morfema. Adería sería el morfema. Queque, pan, queque. Uy, interesante. Aquí no habría morfema. ¿Saben por qué no hay morfema aquí, verdad? Porque es una palabra completa y... Ay, me olvidé. Perfecto. Porque aquí tenemos dos lexemas. Pan y queque. Pan es una palabra y queque es otra palabra. Y dentro de pan hay un lexema y dentro de queque hay otro lexema. Eso es que debes darte cuenta. No siempre todo es morfema. Tienes que darte cuenta al observar. Ahí dice pancake. Pan es una palabra, profesor. Queque es otra palabra. Entonces, no puede ser queque un morfema porque el morfema es el derivado del lexema. ¿Me entiendes? Entonces, pan y queque serían dos lexemas. Aquí sí, ificado, otro lexema, otro morfema. Aquí tenemos ificador, otro morfema. Vamos en el chat. Entonces, profesor, el lexema no puede ser un morfema también. El lexema no puede ser un morfema. ¿Sabes por qué? Porque el lexema es la palabra principal. Esto, este es el lexema. Y el morfema es lo resto, como aquí te dice P. El morfema es lo que acompaña el lexema de una palabra. ¿Y qué es lo que acompaña el lexema? La O, la ero, la ería y la ea. ¿Hasta ahí entiendes qué es un lexema y qué es un morfema? Sinceramente, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Entiendes o no entiendes? Samir, Guadalupe, Kaila, Eidis, Isabel, ¿entienden qué es un morfema y lexema? Sí, profesor. Ok, Guadalupe, Samir, Kaila, Eidi, Isabel, y Sí, Josué, profesora. Antonella, Sí, profesor. Gabriela, Sebastián Porras, Abril. Abril, hace tiempo que no se conecta Abril. Ok, perfecto. Entonces, eso es un lexema y eso es un morfema. Te estoy explicando despacio, te estoy explicando, ¿ok? Ok. Ahora, los morfemas se dividen en dos. En morfema flexivo y morfemas derivativos. Perfecto. Te pregunto, vamos con Josué. Josué, de niño, otras palabras que derivan de niño, Josué. Lo mismo, Niñez, niñez, perfecto, niñez. ¿Qué más? niña, Niña, ok. niñería, Niñería, ok. Ahora, entonces te pregunto, si tienes las palabras que derivan de niño, ¿cuál sería su lexema? o, Ni, No, 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 escuchen, eh, escuchen. ¿Qué estoy preguntando? Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuál sería su lexema? Su palabra principal, su raíz, lexema. ¿Cuál sería su lexema, Josué? nin, Perfecto. Ni lo colocamos de color rojito. Esto sería su lexema. Ahora, borramos esto. Te pregunto, entonces, ¿cuál sería su morfema?
Perfecto. El morfema sería O. Aquí lo va a hacer más grande, ¿ya? Pero escucha, el morfema flexivo, ¿qué te expresa? Te expresa el género, que es masculino, femenino, y también te expresa el número, que es plural y singular. El género tú ya conoces, masculino y femenino. El número también conocen, ¿verdad? Plural y singular. ¿Saben qué es plural y singular, verdad? ¿O aún no? Sí, Para profesor. escuchar. Sí, estamos primero de secundaria, pues bueno, no sé. Ya, entonces te pregunto, Samir, ¿qué significa plural? Mm, hartas cosas, una cantidad, pero, o sea, plurales, hartas cosas. No, Plural no es, puedes tener uno, perfecto. ¿Plural es más de uno o más de dos, Samir? más de uno. Ok. Entonces estamos bien. Plural significa más de uno y singular significa una unidad. Simple, sencillo y fácil. Ahora, el morfema flexivo te expresa el género y el número. En este caso, la O. ¿Qué te está expresando? El género, Perfecto. El género del lexema niña. Porque no dice niña ni niñas, dice niño. Entonces, es un morfema flexivo porque expresa el género masculino. ¿Y qué número expresa? Singular. Perfecto, Abril. Expresa el número singular. Es por eso que niño tiene un lexema más un morfema flexivo que expresa género masculino y número singular. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Samir, Guadalupe, Kaila, Josué, sí se tiene, profesor. Sí se entiende, profesor. Daniela, Johanna, Gabriel, Heidi, Sebastián, Isabel. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, dime y yo te lo explico. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es un morfema flexivo. El morfema flexivo expresa el género y el número. Ahora, hay dos tipos de morfemas. Ya hemos aprendido el primero, que es un morfema flexivo. Ahora vamos a aprender un morfema derivativos. Vamos, ya realizamos el ejemplo con Josué. Ahora vamos con Abril. Abril. En zapatería, ¿cuál es el lexema? Zapato. Perfecto. Entonces colocamos de color rojo. Ahora, hería. La palabra, no, las letras que conjugan hería, tú puedes ponerle en otra palabra o no. Es decir, hería dentro de una palabra. Por ejemplo, comería. Otro ejemplo, Abril, Caminaría. caminaría. Otro ejemplo, Saltaría. ¿te das cuenta que este hería se repite en varias palabras? Caminaría, hería, ría. Entonces significa que este hería es un derivado. Y profesor, pero ¿por qué no puede ser un morfema flexivo? Te pregunto. ¿Hería te está expresando el género del zapato? No. ¿Hería te está expresando el número del zapato? No. Entonces, zapatería no tiene un género flexivo, sino tiene un género, no tiene un morfema flexivo, sino tiene un morfema derivativo. Entonces, ponemos lexema más morfema derivativo, el cual es hería. Ahí vamos en el chat, vamos al chat, hay 11 chat. ¿Podría explicar el morfema, por favor? Ok, Johanna, te explico. ¿Me escuchas, Johanna? ¿Johanna? Sí, sí le escucho, profesor. Ok, Johanna. En zapato, Johanna, para que hay otras palabras que salen del mismo zapato, ¿verdad, Johanna?
como zapatero, zapatería y zapatear. ¿Hasta ahí me entiendes, Johanna? Sí, sí, hasta ahí sí entendí. Ok. ¿Y cuál sería el lexema, Johanna? El lexema sería las letras que se repiten. Zapat, zapat, zapat. Entonces, de zapato su lexema es zapat. ¿Hasta ahí entiendes, Johanna? Sí, es que la parte donde me confundí es que en el morfema había en el panqueque, no entendí mucho la otra palabra. Esta palabra panqueque. Sí, porque la palabra que no es un morfema. Perfecto, te explico aquí. Aquí voy a poner la palabra panqueque. Ahora te digo aquí. Para empezar, panqueque tiene un lexema, que es pan, el lexema, el lexema principal, pan. Y de pan deriva otra palabra, que es panqueque, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta ahí estamos. Pero, ¿qué te dice aquí? El morfema es lo que acompaña el lexema de una palabra. Profesor, ¿qué está acompañando al lexema de una palabra? Sí, perfecto. Pero lo que acompaña no tiene significado. Por ejemplo, el o por sí solo tiene el significado de una palabra, o ero, o hería, o ea, Mm, 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 o adero, o mm, adería, o ificado, o ificadora. ¿Tiene mm, significado? No mm, tiene mm. significado. Entonces, cuando no tiene significado, es un morfema. Pero, ¿qué pasa, profesor, aquí? ¿Qué tiene significado? Sí, Entonces, que ya no vendría a ser un morfema, porque lo que acompaña pan tiene significado. Y una palabra pan con otra palabra pan, es decir, lexema más lexema, forman una nueva palabra que se llama palabra compuesta, como corta uña, como corta uña. Corta y uña. ¿Qué forma corta uña? Cuando junto esas dos palabras. Corta uña, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como palabra compuesta. Dos palabras en una misma palabra. Es por eso que panqueque, queque no es un morfema, sino que es otro lexema que acompaña a otro lexema, y ese tipo de palabras, dos lexemas unidos, se forman una palabra compuesta. ¿Se entiende hasta ahí, Johanna? sí, muchas gracias, profesor. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me avisa. ¿Ok? Entonces, estamos aquí. El morfema flexivo expresa el género y el número. En el caso del niño, está expresando el género masculino. Es un morfema flexivo que expresa el género masculino y el número singular. El morfema flexivo expresa el género y el número. En cambio, el morfema derivativo ya no expresa ni el género ni el número. ¿Me entiendes? Por ejemplo, sino permite formar palabras de una palabra primitiva. Por ejemplo, zapat. Tengo zapatear, todas esas cositas, ¿verdad? ¿Y cuál es su lexema? Zapat. Ahora te pregunto, ¿ería está expresando género o número? ¿Está expresando género o número ería de zapat o no? Samir, Guadalupe, José, Johanna, Abril, Samila, Antonella, Gabriela, Sí, Iris, sí entendí, profesor. no está expresando, ¿verdad? Ni género ni número. Entonces, si el morfema no expresa ni género ni número, significa que es un morfema derivativo. Está derivando. Su misma palabra, ¿ve? Derivativos viene de la palabra derivar. Entonces, la palabra está derivando. ¿Me entiendes? Es por eso que el lexema es el rojo y es un morfema derivativo. Acá me equivoqué. Derivativo, que es eri. A ver, vamos con Johan. Johan, submarino. ¿Cuál sería el significado? Qué buena música. Johan, ¿no me escucha? Disculpe, no le oigo bien. Activa tu micrófono, Johanna.
Qué buena música. Dale. ¿Quién como tú, Johanna? Ahí sí, estar estudiando, bailando, Johanna. Es que estoy cenando en un lugar. Ok, Johanna. Ahora te pregunto, Johanna. Submarino, ¿cuál es el lexema? Su, Para empezar, para encontrar el lexema, ¿qué tienes que hacer, Johanna? encontrar palabras derivativas. Ok, ¿cuál es la palabra derivativa de submarino? No sé. Marino, marinero, ¿verdad? Marino, marinero. ¿Cuál es la las letras que se repiten, Johanna? Ah, marín, Marín, rojo, marín, rojo. Entonces significa que el lexema es marín. la marina. Ah, Marina. marina también, perfecto, marina. Ahí está. Se repite marín. Entonces, el lexema es marín. Ahora te pregunto, ¿cuál sería el morfema derivativo? Sub. Ahí tengo el sub, que tengo un morfema derivativo. Y esta O lo voy a explicar más tarde para que no se equivoquen ya. Hasta ahí nada más, si no se van a confundir un poco. Entonces, ahí tendremos Ahora te pregunto, ¿primero escribimos lexema o no? No, Primero, ¿qué escribimos? el morfema. Derivativo más el lexema. La O no lo vamos a tocar porque no vamos a confundir, ¿ya? Quiero que entiendan de poco. Hasta ahí se entiende que es un morfema flexivo y que es un morfema derivativo. Sí, ¿Sí? Samir, Guadalupe, Josué, Abril, sí, profesor. Gabriel, Profesor. ¿sí? Ok. Entonces, hasta ahí se entiende. Entonces, vamos, Guadalupe, ¿qué significa morfología, Guadalupe? Morfología es el estudio de la estructura de la palabra. Perfecto, eso significa morfología. Ya sabemos qué es la morfología. Ya está, todas las clases, en esto se resume la morfología, todo. Ahora vamos a aprender los tipos de palabras. Existen 3 tipos de palabras. Tú ya sabes que es un lexema, ¿verdad? Tú ya sabes que es un morfema derivativo y ya sabes que es un morfema flexivo. Entonces, ese flexivo, derivativo y ese lexema lo vamos a poner en práctica para entender y comprender los tipos de palabras que existen. Por ejemplo, te voy a enseñar la más fácil. Palabras compuestas. ¿Cómo se logra una palabra compuesta? Un lexema más un lexema. ¿Ok? Ok. Un lexema más un lexema. Por ejemplo, en las palabras compuestas existen 2 tipos de palabras compuestas. La yuxtaposición y la propiamente dicha. Samir, quiero que me leas estos dos, Samir, lo que estoy señalando. Cuatro, profesor. Lo que estoy señalando aquí. Un ratito, profesor. Ya. ¿Qué voy a hacer? Lustra más. Botas, más botas. ¿Y cómo se lee esto? Lustra botas. ¿Has encontrado alguna palabra, ya sea la primera o segunda, que ha cambiado su estructura o alguna letra? ¿No? No. A ver, vamos en corta uña. Corta Uña. uña. ¿Has encontrado alguna de estas 2 palabras que ha cambiado alguna letra? No. Entonces, la palabra compuesta es la unión de 2 lexemas y la yuxtaposición es cuando esas 2 lexemas se juntan, pero no se modifica ninguna palabra de ellas. Lustrabotas, corta uñas, pancake. Como nos dijo nuestra compañera, aquí iría pan,
más queque. ¿Qué formaría? Pan, queque. Es una palabra compuesta y yuxtapuesta. ¿Se entiende que es una palabra compuesta y yuxtapuesta? Samir, Guadalupe, Josué, Johan, Abril, ¿se entiende que es una palabra compuesta y Sí, yuxtapuesta? profesor. Sí. Sí. La unión de dos lexemas, y cuando tú unes esas dos lexemas o dos palabras, ninguna de esas dos palabras cambia, se lee de forma directa. Ahora, si la yuxtaposición se lee de forma directa y ninguna cambia, en la propiamente dicha, sí cambia. Por ejemplo, cabeza es un lexema y bajo es un lexema. ¿Y cómo se lee? ¿Cabeza bajo se lee? No, ¿verdad? Se lee cabizbajo. ¿Y te has dado cuenta que cabeza se ha modificado en cabiz? Entonces, cuando tú juntas dos lexemas y cuando tú formas una nueva palabra, si se modifica, significa que es una palabra compuesta propiamente dicha. Por ejemplo, punto y agudo. ¿Qué te expresa? Puntiagudo. ¿Ha cambiado? Sí. Punto a punti. Entonces, como se ha modificado el primer lexema, significa que es una palabra compuesta propiamente dicha. Y si no se modifica como corta uña y panqueque o lustrabotas, es una yuxtaposición. ¿Se entiende hasta ahí? Samir, Guadalupe, José, o mucho ya, muy rápido ahí. Johanna, Abril, Sí, se entiende. ¿entiende? Antonella, Gabriela, Eidi, Sí, Yampota, sí, profesor. ¿sí? O un poquito más lento les explico. ¿Qué dice? Ok, entonces esa es la palabra compuesta, la unión de dos lexemas que la yuxtaposición no cambia y la propiamente dicha sí cambia. ¿Ok? Fácil. Ahora, palabras derivadas o derivativas, como se dice. Las palabras derivativas es un lexema más un morfema derivativo. Tú sabes que es un morfema derivativo que expresa el número y el gen. No, el morfema derivativo que expresa lo que está fuera de la palabra, de fuera del lexema. Por ejemplo, si te digo casita, ¿cuál es su lexema? Eh, Abril. Gas. Perfecto, cas. ¿Y cuál sería su morfema derivativo? Ita. Perfecto. Entonces tenemos un morfema. Entonces tenemos aquí está el lexema más el morfema derivativo. Esta es una palabra derivativa. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos? Dime una palabra, Josué. Una palabra, Josué. Frío. Frío. ¿Frío? Sí. Frío. Ok. Te pregunto, Abril. ¿Frío tiene morfema derivativo? Para empezar, ¿cuál es su lexema de frío? ¿Cuál es el lexema de frío? Free. Perfecto, free, porque también puedo decir fría, ¿verdad? Entonces, y luego de frío, free, ¿qué viene? La O. No. Ahora te pregunto, ¿la O expresa género, número? No. Ese chico es frío, esa chica es fría. ¿No expresa género? Sí. Masculino. Entonces te pregunto, ¿lo que expresa género o un número es derivativo o flexivo? Flexivo. Entonces, es frío no es una palabra derivativa. ¿Ok?
Ok, vamos. Palabras parasintéticas. Un lexema más un lexema más un morfema derivado. ¿Cuáles son los, cuál es el primer lexema? Vamos por aquí. Gabriela. ¿Cuál es el primer lexema, Gabriela? En siete mesino. Las palabras parasintéticas tienen dos lexemas. ¿Cuál es el primer lexema? 7. El segundo lexema. Mesino. ¿Segura que es mesino? Hay una Mes. palabra. Mes, perfecto. ¿Y cuál sería su morfema derivativo o derivado? Ino. Perfecto. Entonces, cuando tiene dos lexemas y acompañado de un morfema derivativo, se le conoce como palabra parasintética. O también puedes tener un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Profesor, me estoy confundiendo, es mucha información para un día. Es simple, sencillo, fácil, te lo explico. Mira, ya sabes qué son palabras derivadas y ya sabes qué son palabras parasintéticas, ¿ok? Ahora también sabes qué es un lexema, sabes qué es un morfema, sabes el morfema flexivo, el morfema derivativo, sabes los tres tipos de palabras, ¿ok? ¿Se entendió hasta ahí todo? ¿Alguna pregunta? Profesor, pero ¿puedo diferenciar entre una palabra derivada y una palabra parasintética, profesor? Si te pregunto, eh, tele es un lexema, ¿verdad? AD, tele es un lexema. AD, ¿Cómo? tele es un lexema, ¿sí o no? Sí, Comunica es otro lexema. también. ¿Y dor qué sería? ¿Qué es esto? Morfema, Mor, morfema, morfema. morfema derivativo. Pero profesor, si tengo dos lexemas y un morfema derivativo, ¿no es una palabra parasintética? Sí, Pero, profesor, ¿por qué lo pusiste entonces en palabras derivadas y no lo pusiste en palabras parasintéticas? La respuesta es fácil. Para que tú compruebes si es una palabra derivada, tú tienes que eliminar el primer lexema. Si eliminas esto, ¿qué es lo que lees? comunicador. ¿Se entiende que es comunicador? Ujú. Y si tú eliminas el DOR, ¿se entiende lo que dice ahí? Telecomunicación. Entonces, si cuando tú eliminas el primer lexema y el segundo morfema derivativo, si lo eliminas y lo lees, si se entiende las dos veces, significa que es una derivada. En cambio, si no se entiende, significa que es una parasintética. Para sintético. Por ejemplo, de desesperación. Desesperación. Pera. Ajá, sí. Entonces, de esa forma correcta. Si entiendes, es un derivado, pero si no entiendes, es una parasíntesis. Ok, ahora que no nos queda tiempo, vamos a resolver los ejercicios, ¿ya? O ya nos vamos, ¿ya? ¿Dónde están los ejercicios? Añadir con, abrir con... Aquí está Microsoft. Ok. Ahí vamos en el chat que dice 7 meses perfecto. Dice, a ver, sí, perfecto. Vamos. Voy a compartir el documento que nos toca trabajar el día de hoy. Porque de nada sirve que yo resuelva todos los ejercicios si ustedes no entienden cómo se resuelve el ejercicio. Por aquí está.
Aquí está. Por ejemplo, vamos, cualquiera, ¿ya? Rápido avanzamos. Son 3 minutos nada más. Los morfemas, según su ubicación, se clasifican en prefijos, infijos y sufijos. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Los morfemas, según su ubicación, se clasifican en prefijos, infijos y sufijos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Los morfemas, según su ubicación, perfecto. Sietemesino es una palabra parasintética, ¿sí o no? Siete, mes e in. Verdadero. Vamos. La palabra hojiverde está formada por una composición propiamente dicha, ¿sí o no? Hojiverde viene de 2 palabras, ojo y verde. En composición hay 2 tipos de palabras, yuxtapuestas y propiamente dichas. Las yuxtapuestas no cambian y las propiamente dichas sí cambian. Ahora te pregunta, hojiverde es una composición propiamente dicha, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vamos. Las palabras por yuxtaposición no sufren alteraciones, ¿verdadero o falso? Perfecto, verdadero. No sufren alteraciones las yuxtapuestas. Las que sufren alteraciones son las propiamente dichas. Aquí. Subraya las palabras yuxtapuestas en las siguientes oraciones. Las yuxtapuestas es la unión de 2 lexemas. Lexema más lexema. Y estas lexemas no cambian. ¿Cuáles serían? Abre. Perfecto. Verdad. Isabel, ¿qué más sería? Nochebuena. Perfecto. Nochebuena. ¿Qué más? Mal humor. Humor. Perfecto. Mal humor. ¿Qué más? Pasamanos. Pasamanos. Perfecto. Otro. Corta Corta uñas. Corto. ¿Ves cómo han aprendido bien? ¿Qué pasaría si yo de frente me voy al documento y empiezo a resolver los ejercicios? ¿Les serviría de algo a ustedes que yo resuelva los ejercicios? No, ¿verdad? ¿De qué les va a servir? Si se van a olvidar mañana. Pero esto ya se han quedado grabado en su cabecita ya. Esto no se olvidan ya. A menos que sean Samir, ahí sí. Ahora te pregunto. ¿Qué, profe? Escribe palabras derivadas a partir de las siguientes palabras. Ok. ¿Cuáles son las derivaciones de vestir? ¿Alguien? Vestir. Igual que Vestidor. vestidor, perfecto. Otro. Vestimenta. Perfecto, vestimenta. Vestido. Vestido o vestuario. Perfecto. Familia. Familia. Familiar. Familiar. Perfecto. Otro. Otra derivada de familia. Familiaridad. Ok, familiaridad. Familias. Familias, ok. Puro. Pureza. Perfecto. Pureza. Puros. Puros, ok. Pero familias no es un derivado, ¿o sí? Dice. Familias. Interesante, familias. Sí, 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 sí. Palabras. No, 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 sí tiene razón. Isabel tiene razón. Familias, acá no puede ir. ¿Saben por qué? Porque familia sería el lexema y ese sería el morfema flexivo. Y aquí nos están pidiendo derivadas. Y entonces, ese no es una derivación, sino es un morfema flexivo. Entonces, familias no iría aquí. Mm, mm, bonito, Tampoco puros, ¿no, profesora? Sí. tampoco, pues. Buen ojo, Isabela. Buen ojo, buen ojo, Isabel. Buen ojo, Guadalupe. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, del libro, ¿qué sería? Librería. Perfecto, librería. Otro. Lo que te tira siempre tu compañera, Samir. ¿Quién me tira? Un librazo.
Ya sí lo Librero. Ahí está el librero, perfecto. Librito, librito, claro, librito. A ver, vamos. Encierra las palabras formadas por derivación. Ustedes pueden hacer esto, fácil. Parasintética y derivada, fácil. Yuxtaposición, ejemplos, ustedes lo hacen fácil. Ubica las palabras según el morfema, ya saben que es composición, yuxtapuesta y derivación, fácil. Palabra derivada es lo mismo, ¿ves? Tú sabes qué es esto, tú sabes qué es esto, tú sabes qué es esto, tú sabes qué es esto. Escribe una breve descripción empleando las palabras formación. Ok, también sabes esto. Ahora, para terminar la clase, te voy a decir esto, ¿ok? Si yo pongo Guadalupe y abril son buenas, eh, jugando en el parque verde, te pregunto, ¿cuál es el sustantivo de esta oración? Guadalupe y Abril. Guadalupe, ¿qué más? Y Cualquiera. Abril. Abril, ok. ¿Cuál más es el sustantivo? Parque. Perfecto, parque. Ahora te pregunto, ¿cuál es el determinante en esta oración? Él. Perfecto, el. Profesor, ¿qué es un determinante? Como su mismo nombre le dice, determina. Y profesor, ¿qué determina? El género, el número, la distancia, la posesión. Ajá, los determinantes positivos. Perfecto, determina el sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Saben qué es un adjetivo? Ajá, ¿por qué me olvido? Es el que califica el sustantivo. Perfecto, también. Perfecto. Verde. Isabel. Verde. El adjetivo califica el sustantivo, es decir, señala sus características. ¿Cómo es el parque? Verde. Verde. Ese es un adjetivo. Ahora te pregunto, ¿cuál es el verbo? Jugando. Jugando. Ok, verbo. ¿Hay otro verbo, sí o no? Buenas. Buenas, viene del verbo buenar. Mm, Bueno. Mm, mm. Por ejemplo, Bueno, jugando viene del verbo. Jugar. jugar. Perfecto. Pero buenas viene del verbo. Bueno. No es un Negra- verbo. Es un verbo. Ok. ¿Cuál es el otro Son. verbo? Son. Son. Viene del verbo. Ser. Es que Ser. Perfecto. Son es otro verbo, viene del verbo ser. Entonces, no siempre vas a encontrar los verbos jugando, en ando, endo o en ar, er, ir. También vas a encontrar estos tipos de verbos o como es del verbo ser o son del verbo ser. Estos también se consideran verbos. Ahora te pregunto, ¿cuál es la conjunción? Conjunción. Perfecto. La conjunción es y. ¿Y qué es la conjunción? La conjunción une las palabras. O, y, etc. Ahora te pregunto, buenas, ¿qué tipo de palabra es? Piensa, Adjetivo. adjetivo, ok. Pero recuerda que el adjetivo siempre tiene que estar al costado de quién. El. Perfecto. Y entonces, buenas está al costado del sustantivo, No. entonces no es un adjetivo. ¿Qué tipo de palabras es buenas? ¿La palabra buena se está complementando a la palabra son, sí o no? Sí. Sí. Son buenas, sí está complementando. Entonces, ¿qué palabra complementa el verbo? Fácil. Buenas. ¿Qué palabra complementa? ¿Cómo se llama la palabra que complementa el verbo? Buenas. Claro, pero ¿cómo se llama el tipo de palabra? Verbo, adjetivo, conjunción, sustantivo, ¿cómo se llama? Se pronuncia casi como el verbo,
pero se le agrega 2 letras más. Adverbio. Perfecto, es un adverbio. ¿Y qué es el adverbio? De Complementa, un modo. el adverbio complementa la Ah, información del verbo o el adjetivo. ajá. Ahí está. Y ahora, ¿en qué tipo de palabras para terminar? O aquí mejor. ¿En qué tipo de palabras? En. Preposición. Perfecto. Preposición. ¿Y qué es una preposición? Que se cuenta antes del sustantivo. Sustantivo. Preposición. ¿Y cuáles son las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hasta, para, posición, utilización, para otras mediante, recital, de verso, ya, pero. Ahí están las preposiciones. Ok. Eso, y profesor, eso buenas. Ok. Muchas gracias, Heidi Tatiana. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias, Abril, Gabriela, Guadalupe, Isabel, Johanna, Josué, Kaila, Samir, Samir y Sebastián. Profesor, antes que se vaya, profesor, Sí, muy ¿me buenas escucha? tardes. Profesor, buenas noches. Dice Guadalupe y Abril son buenas, ¿verdad? Son buenas. Ese son es un verbo copulativo, ¿verdad? Del verbo ser. Ajá, verbo copulativo. Ese buenas no estaría cumpliendo como atributo. Como atributo, te comparto otra vez, ¿ya? A ver, por favor, profesor. Son buenas. El adverbio es que son está complementando a buenas. Son buenas. Y como son es un verbo y el adverbio complementa al verbo, está complementando el adverbio. Porque buenas, o sea, buenas se refieren a Guadalupe y Abril, ¿verdad? Claro, es el Y atributo. estaría cumpliendo un papel de adjetivo. Y el Claro, papel de adjetivo, si está al lado de un verbo copulativo, cumple como atributo o no es así. claro, sería un atributo y un adverbio a la misma vez también. Ah, Claro, ya. como está Ah, en ya. Guadalupe y como está en Abril, también sería un atributo. Claro, sí, Ah, sí, ya, profesor. Gracias. atributo y a la misma vez también sería un adverbio, como está complementando al verbo. Ok, muchas gracias, Isabel. No hay ningún problema. Gracias, Mario, por tu participación. Muchas gracias. Como les estaba diciendo, muchas gracias, Antonella, Abril, Heidi, Gabriel, Guadalupe, Isabel, Johanna, José, Kaila, Samir y Sebastián por. Solo les voy a enseñar el día de hoy, porque la próxima clase les va a enseñar su profesora, no me recuerdo su nombre. La Miss Lorena. La Miss Lorena les va a enseñar a ustedes. Ok, muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego. Antes de terminar la pregunta de la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna denuncia, algo? ¿No? ¿No? Activa su cámara, por favor, para enviar una fotografía al grupo de WhatsApp y terminar la clase, por favor. Ahí tienen sus cámaras. Antonella, Abril, Heidi, Gabriela, Guadalupe, Isabel, Johanna, José, Kaila, Samir, Sebastián Porras, activen su cámara, por favor, para enviar un... No funciona, dice Samir. Ahí está, Kaila, bonita, como siempre, Kaila. No feo como Samir, Samir feo es. No activas tu cámara, tú, Samir. Ya, Guadalupe, Samir, Antonella, Johan, activen su cámara, por favor. Heidi, Sebastián Porras, Abril, Isabel y José. Para terminar la clase y tomar una fotografía para enviar al grupo del WhatsApp. Ahí está. Y si Gabriel es bonita y no activa su cámara. Yo que Gabriel activa mi cámara estaría toda la clase para que observen mi belleza. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, gracias.